Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otra sesión de cálculo integral. En esta ocasión quiero recordar cómo se nos presentan las funciones exponencial y logaritmo. En los cursos básicos, generalmente, primero se nos presenta la función exponencial por ser algo más natural. Y pues se nos presenta de esta manera, se nos dice, considérese un número b positivo, pero distinto de 1, y entonces la función exponencial es una función de la forma f de x igual a b elevado a la x, donde al número b se le denomina la base y a x se le denomina el exponente. Generalmente se empieza tomando números muy simples para b, como 2 o 3 o alguno de esos números, y solo es posterior que se considera la posibilidad de escoger b igual a un cierto número e, que es el número que está indicado aquí, ¿verdad? Se nos hace ver las gráficas de estas funciones, que son funciones de este tipo, son funciones que en todo su dominio son 1 a 1. Entonces, estas funciones pues deben de tener una inversa. Y pues esta inversa que tenemos para esta función, en general se le llama la función logarítmica con base b, nuevamente con b distinto de 1, y que se define de esta manera: y es el logaritmo base b de x si y solamente si x es igual a b elevado a la y. Y pues cuando la base b se toma igual a e, como se indica aquí, es cuando hablamos de los logaritmos naturales. Nosotros ahora seguimos un enfoque ligeramente distinto. Nosotros ahora introdujimos la función logaritmo como lo más simple y discutimos varias propiedades de esta función logaritmo. Vimos que era una función creciente de x con dominio los números de entre 0 e infinito y con rango menos infinito a infinito. Aquí está representada esta función, que es monótona creciente, y que por lo mismo esta función tiene una función inversa. Y esta función inversa
la denotamos por logaritmo menos 1 de x y que su dominio pues va a ser menos infinito infinito y su rango es 0 infinito. La gráfica la obtenemos a partir de la gráfica del logaritmo, pues reflejándola respecto a la recta y igual a x. Entonces, si nosotros reflejamos esta curva respecto a esta línea, pues obtenemos esta otra curva, que es la L logaritmo a la menos 1 de x, y que como se ve en esta figura, tiene estas propiedades. El límite cuando x tiende a infinito de esta función es más infinito, y por otra parte el límite cuando x tiende a menos infinito pues es 0. Y otras cosas que ya también mencionamos es que pues como la función logaritmo natural de 1 es 0, pues la exponencial de 0 es 1, que es lo que se ve aquí. La exponencial aquí en 0 es 1. Y por otra parte, como la función logaritmo natural de e es 1, pues para esta nueva función la exponencial de 1 es e. Bueno, pues queremos ver que en esencia estamos hablando de exactamente lo mismo. Y entonces vamos a ver qué sucede cuando tenemos nosotros R un número racional. Pues si yo considero el número E, que es 2.7182, elevado a la R, y tomo el logaritmo natural de eso, pues por las propiedades que tiene, yo obtengo que esto es lo mismo que R por el logaritmo de E. Y como el logaritmo de E es 1, pues simplemente aquí yo obtengo el producto este R por 1 y obtenemos R nada más. Ahora, si por otro lado yo aplico esta función logaritmo natural a la menos 1 en ambos lados de esta ecuación que tengo aquí, que la volví a escribir aquí sin los pasos intermedios, el extremo izquierdo me da logaritmo de e a la r y el lado derecho es r. Entonces, si yo aplico, como se pone aquí, logaritmo natural a la menos 1, pues por un lado aquí obtengo nada más e a la r. Y por el otro lado obtengo como logaritmo natural de menos 1 es lo mismo que la exponencial, pues entonces también aquí obtengo exponencial de r. Entonces, por un lado obtuve e elevado a la r y por el otro lado obtuve exponencial de r. Entonces, yo sé que al menos para cuando r son números racionales,
coinciden estas dos cosas, e a la r y la exponencial de r coinciden. Bueno, pero nosotros le podemos dar sentido a esta función logaritmo natural menos 1 de r para cualquier argumento, sea o no racional. Entonces, esto nos permite, como dice aquí, ampliar la definición de e elevado a la x a valores irracionales de x. Y eso es lo que vamos a hacer. La inversa de la función logaritmo la vamos a denominar función exponencial natural y la vamos a denotar por exp. Entonces, x es igual al exp de y, sí, solamente sí, pues y es el logaritmo natural de x. Y pues de esta definición inmediatamente obtenemos estas dos consecuencias, que si aplicamos primero la función logaritmo y después la exponencial a un argumento x que es positivo, recuperamos x. Y que si para un argumento y que puede ser arbitrario, aplicamos la función exponencial primero y luego la función logaritmo natural, también recuperamos y. Dicho de otra forma, este par de funciones, pues son funciones inversas una de la otra. Vamos a ver cómo podemos derivar esta nueva función exponencial. Pues esto lo podemos hacer gracias a que tenemos este resultado, que podemos nosotros derivar la función inversa si nosotros sabemos derivar la función original. Y en este caso, pues sí lo sabemos hacer, porque nosotros sí sabemos cómo derivar la función logaritmo de x. Y queremos aprovechar ese conocimiento para derivar la función exponencial. Entonces, pues para derivar la función exponencial, pues simplemente es el recíproco de esto que tenemos aquí. Y pues nuestra función f-1 de y es la exponencial de y. Y necesitamos la derivada de la función logaritmo, aquí f', pero esa la conocemos. Sabemos que la derivada de la función logaritmo es simplemente 1 sobre. Entonces, en este caso, la derivada de la función logaritmo en e a la y, pues es 1 sobre e a la y. De modo que obtenemos simplemente e a la y. Entonces, la derivada de la función exponencial es ella misma. Y de esto mismo, del hecho de que la derivada de la función exponencial es ella misma,
pues automáticamente obtenemos nosotros también una regla o fórmula de integración. Porque leyéndolo en sentido contrario, pues la integral de e a la x, pues es e a la x más constante. Y más en general, si tenemos no nada más x, sino tenemos una función u que depende de x, también tenemos esta fórmula de integración. La integral de e a la u es e a la u más constante. Aquí nada más recuerdo las leyes de los exponentes para la función exponencial, que pues, son bien conocidas. O sea, nosotros sabemos que si multiplico e a la x1 por e a la x2, eso es e elevado a la x1 más x2. Y que si por otro lado divido la exponencial de x1 entre la exponencial de x2, eso es la exponencial de x1 menos x2. Consecuencia de esta o caso particular de esta es la regla 2, que me dice que la exponencial de menos x es 1 sobre e a la x. Y finalmente, también yo sé que e elevado a la x1, todo eso elevado a la x2, es e elevado al producto de x1 con x2. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque quiero mencionar algo, una técnica que se conoce como derivación logarítmica y que es algo que pues, puede ser muy útil en ciertas ocasiones. Porque como vemos en este ejemplo de aquí, que tengo aquí el lado derecho, pues me piden, por ejemplo, derivar esto. Derivar 5x menos 4 al cubo sobre la raíz de 2x más 1. Pues lo podemos hacer. No hay impedimento para hacerlo, nada más que va a ser un poco complicado porque pues, tenemos aquí un cociente, entonces tenemos que usar la regla del cociente para la derivada. Y pues queremos darle la vuelta a eso, si es que eso es posible. La manera de lograrlo es, como se dice aquí, aplicar primero logaritmos en esta ecuación del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo, pues simplemente me queda el logaritmo de y. Del lado derecho, pues me queda el logaritmo de un cociente, pero ese logaritmo de un cociente se transforma en el logaritmo de la diferencia de unos logaritmos. Aquí tengo logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces aquí ya gané porque ya no tengo un cociente, ya tengo nada más una diferencia que es más fácil de manejar. Y luego tengo otras reglas de logaritmos que puedo aprovechar. Como aquí es el logaritmo de algo al cubo, pues este 3 lo puedo bajar aquí, me va a quedar 3 veces el logaritmo de 5x menos 4. Y algo similar pasa aquí. Aquí tengo 2x más 1 a la 1 medio. Pues este 1 medio lo puedo poner al frente del logaritmo, que es lo que hice acá. Aquí dice menos 1 medio del logaritmo de 2x más 1. Y ahora sí procedo a derivar
tanto el lado izquierdo como el lado derecho. El lado izquierdo, para derivar logaritmo de y, pues tengo que usar regla de la cadena. Va a ser primero la derivada respecto a y de esto, que es 1 sobre y, y luego por regla de la cadena va a ser por la derivada de y respecto a x. Aquí, pues, la derivada de esto va a ser 3 veces por este 3. Luego, la derivada de 5x menos 4, pues es 1 sobre 5x menos 4 por la derivada respecto a x de 5x menos 4, que es 5. Acá, por el otro lado, tengo este menos un medio que anda por aquí. La derivada del logaritmo otra vez es 1 sobre el logaritmo de 2x más 1, y por la derivada de lo de adentro es 2. Bueno, pues combino estas dos cosas. Bueno, aquí cancelo el 2 este que está aquí arriba con el 2 que está aquí abajo. Como un denominador es 5x menos 4, 2x más 1. Hago mis operaciones aritméticas y obtengo 25x más 19. Y pues esencialmente ya acabé, nada más que eso sería 1 sobre y de y en dx, pero a mí nada más me interesa encontrar la derivada de y respecto a x. Entonces, pues lo que tengo que hacer es pasar esto al otro lado, multiplicando por y. Entonces, si multiplico por y acordándome lo que era y originalmente, pues y era 5x menos 4 al cubo sobre 2x más 1 a la 1 medio. Entonces, pues nada más tengo que multiplicar por esto y ya encontré lo que yo quería encontrar. Nada más les recuerdo, aquí tenemos la serie de pasos que se siguen en general. Se aplican logaritmos de ambos lados. Después de eso se deriva respecto a x, ambos lados. Aquí el lado izquierdo, pues me queda 1 sobre y por la derivada de y respecto a x. Y después, pues despejo la derivada de y respecto a x pasando el y para el otro lado. Bueno, pues ya que tenemos e a la x bien identificado, pues podemos nosotros también hablar o pensar de la función exponencial general a la x, donde a pues es cualquier número positivo distinto de 1. Porque, pues, como dice ahí, se recuerda ahí, sabemos que a es lo mismo que e elevado a la logaritmo natural de a para cualquier número a positivo. Entonces, pues a la x lo puedo pensar como e logaritmo natural de a elevado a la x, que se multiplican estos dos y queda e elevado a x por logaritmo natural de a. Entonces, puedo yo para cualquier número a positivo y distinto de 1 y para cualquier x, definir la función a la x como simplemente e elevado a la x logaritmo de a.
Entonces, por ejemplo, pues tiene sentido pensar en la función, pues por ejemplo, 3 a la x. Y esa función, pues si yo tomo x igual a raíz de 2, pues me va a dar 3 elevado a la raíz de 2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues con la interpretación que tenemos aquí, esto quiere decir hay que tomar e y elevarlo a la raíz de 2 por el logaritmo de 3. Estos son dos números que yo conozco, tanto raíz cuadrada de 2 la tengo en mi calculadora o en una tabla, y también el logaritmo de 3 lo tengo en una calculadora, en la computadora, en una tabla. Entonces yo conozco estos dos números, los puedo multiplicar, aquí lo hice, aproximadamente 1.5536, y esta E también la tengo en mi calculadora o computadora, y entonces yo aproximadamente obtengo 4.7288. Igual, si lo que necesito es 3 si yo necesito 3 elevado a la pi, pues otra vez uso este camino a través de la exponencial. Estos números son conocidos, los calculo y obtengo el valor de 3 a la pi, que es 31.5442. Bueno, quiero hablar algo más de la exponencial, una propiedad interesante que tiene y que tiene que ver con este hecho de que esto es una identidad. Esto que escribí aquí es una identidad, o sea, si se fijan bien en esta fórmula que tengo del lado derecho, pues aquí tengo f de x sobre 2 aquí, y aquí también tengo f de x sobre 2, y si sumo estos dos, pues me da f de x, lo del lado izquierdo. Y aquí tengo f de menos x sobre 2, y aquí tengo menos f de menos x sobre 2, y pues se cancelan. Estos se cancelan. Entonces, esto lo puedo hacer yo para cualquier función. Por ejemplo, aquí yo consideré alguna función que se me ocurrió definir que no tiene en principio ninguna propiedad especial. No tiene nada especial esta función. Y entonces procedí a obtener, pues, esta parte que f de x más f de menos x sobre 2, que es esto. ¿Sí? Esto es f de x más f de menos x sobre 2. Así se ve la gráfica de esta función. Y también procedí a encontrar la otra. Aquí está la otra. Esta es f de x menos f de menos x sobre 2. Y que pues, sabemos que si yo sumo estas dos funciones, si yo aplico aquí la operación de sumar estas dos funciones, que lo hacemos punto por punto sobre las gráficas que tenemos ahí,
pues obtenemos la gráfica que está arriba, ¿verdad? O sea, obtenemos esta gráfica de aquí. Ese es el resultado de sumar estas dos. Y pues, como ven, les puse unos nombres a estas partes. Dije que esta era la parte par, esta de aquí, y la de abajo es la parte impar. ¿Y por qué par o impar? Bueno, porque si se fijan bien, esta función que tengo aquí, esta es una función par, porque para esta función vamos a llamarle, por par, vamos a llamarle px. Px es igual a p menos x para toda x. Y para esta de abajo, que le voy a llamar yo q de x a esta función, q de x, que es esta, que es impar, pues para esta lo que tenemos es q de menos x, es menos q de x. Entonces, solamente quiero decir hasta este momento que estamos viendo aquí lo que se conoce como la descomposición, es una descomposición de f, descomposición de una función general en su parte par y en su parte impar. Bueno, ahí lo dejamos por hoy. Que pasen una buena tarde.